Una mujer ha muerto asesinada y otras 3 están heridas graves en los 4 casos de violencia de género que hemos conocido también este fin de semana. En ninguno de ellos existían denuncias por malos tratos ni órdenes de alejación. Hola, Mario. Soy papá. Sí, tu papá de verdad. Ese hombre que desapareció de tu vida cuando tenías 5 años y del que no has vuelto a saber nada hasta ahora. Si esta grabación te ha llegado conforme a mis deseos, acabas de cumplir 20 años. Es el año 2028 y lo único que deseo es que estés preparado para que todo este horror no recaiga sobre ti. ¿Qué es esto?, preguntó Pandora. ¿Es un regalo para mí? No, Pandora. Esta caja me ha sido confiada por el dios Mercurio para que la tenga a buen recaudo. Me advirtió que si alguna vez la abría, iba a lamentarlo. Y yo le prometí que pasara lo que pasara, jamás la abriría. En 1995, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada por la ONU, se firman una serie de medidas estratégicas a implementar por los estados en un periodo de 15 años. Con ellas se trataba de conseguir el empoderamiento social e independencia económica de la mujer, pero sobre todo, se hacía especial hincapié en la eliminación del maltrato hacia esta y la niña, como principal causa de esta determinación. Se había creado la llamada Agenda del Género. La tentación era demasiado poderosa. Pero en España, se transgredieron los principios fundamentales de Naciones Unidas y se violaron los derechos humanos al aplicarla. ¡Déjanos salir! Y Pandora no supo resistirse a ella. Se pueden establecer tipos penales que solo castiguen determinadas acciones cuando sean cometidas por hombres y solo cuando la víctima sea mujer. La desdicha se había escapado del tarro. Disculpe haber sido entendido bien. Si en un momento determinado el marido o compañero sentimental perpetra un acto de violencia doméstica contra su esposa o su compañera sentimental, estamos hablando de un delito de violencia de género. Sí. Si se produce una agresión a la inversa, no estaríamos ante un delito de violencia de género. No la contempla, no existe. Fundamentalmente en la discriminación positiva en materia penal. Esto no tiene parangón ni en nuestro ordenamiento jurídico ni ninguno del mundo. Yo soy la esperanza. Consejo de Estado, Fiscalía y Consejo General del Poder Judicial se opusieron con firmeza en sus informes, y el Tribunal Constitucional nunca se vio tan atorado de recursos de inconstitucionalidad. Nunca jamás en la historia del avance de las mujeres, en las cumbres de Naciones Unidas, en las reivindicaciones de los grupos feministas, jamás se pidió la discriminación en los tipos penales. Pero el gobierno obligó al Consejo a realizar un segundo informe favorable. ¡Estúpida! ¡Ya no puedes detenernos! Y el Tribunal Constitucional, con María Emilia Casas a la presidencia y aún con casi la mitad de sus ponentes en contra, aplicó el derecho penal de autor y validó la ley. Hemos ido a la vuelta de un derecho penal de autor que solamente se ha aplicado en el régimen nazi y el régimen de stalinista. Algo solo posible bajo el desconocimiento de la ONU, ya que este criterio es incompatible con la esencia de la organización, los derechos humanos. Pero, ¿cómo se ha justificado? Todo el dinero que hay aquí ¿Es mío? es tuyo. Por supuestísimo. Aquí traigo 58 informes a nivel internacional que nos dicen que la violencia en el ámbito doméstico no es unidireccional del hombre a la mujer, es bidireccional. No, no te voy a pagar una O sea, persona. que no Es tengo que dinero creo ni sitio de que me da igual que te busques en la vida, que te vayas. ¿Puedes hacer la camiseta? Bueno, la que he roto. Sí, la que me acabo de comprar. Los cientos de estudios rigurosamente científicos concluyen que el varón difícilmente denuncia y desvela el maltrato sufrido, pero que las mujeres inician y perpetran los actos violentos en mayor medida. Las principales razones son la imposición de sus deseos, y solo, cuando se miden heridas, resultan ser mayores víctimas, pero por evidentes diferencias físicas.
Que quede claro que no hay acuerdo. No, que quede claro que tú me has dejado una secuela física. Defensa propia. Eso es defensa propia. Sí. Que se ha grabado todo en la Sí, cámara. defensa propia. Qué fuerte. Bueno, pues defensa propia, ¿qué decir? Nos están haciendo vivir una realidad virtual. De hecho, aunque las víctimas masculinas no repercuten en los medios de comunicación, tan solo la suma de las aisladas notas de prensa, con los mismos parámetros que para el género, es ya un número muy superior a las cifras que muestran los documentos oficiales. Por otro lado, las diferencias físicas frustran la mayor parte de los asesinatos de mujeres agresoras, cosa que no sucede con los varones. Y al computar estos intentos con los homicidios consumados, no cabe duda de que, tal y como dice la ciencia, la violencia es simétrica. ¿Usted cree que todos los casos de la llamada violencia de género son fruto de la dominación del hombre sobre la mujer? Absolutamente. ¿Te vas a enterar? Esto es un delito castigado con meses de prisión. Una pelea mutuamente consentida. Cuando hay insultos recíprocos, se considera maltrato si lo hace el hombre y si lo hace la mujer, por supuesto que no. Los niveles de violencia en parejas lesbianas superan a los de heterosexuales. España siempre ha tenido una de las tasas más bajas de feminicidios de pareja, de Europa y del mundo. Sin embargo, tanto internacionalmente como a nivel nacional, en la periódica macroencuesta del Instituto de la Mujer, se justifican las políticas, leyes y presupuestos de género. En ella basta que una mujer responda a una sola de estas preguntas, a veces, para ser considerada maltratada, incluso en contra de su opinión. ¿No tiene en cuenta las necesidades de usted? ¿Le dice que todas las cosas que hace están mal, que es torpe? ¿No valora el trabajo que realiza? ¿Ironiza o no valora sus creencias? Esto jamás se le ha preguntado a un solo hombre, pero es la prueba oficial de la cantidad de maltratadores, junto con otros informes oficiales, de igual o menor rigor. ¿Realmente se busca adaptar las políticas a la realidad encontrada? ¿O enmascarar la verdad para justificar las políticas pretendidas? Hay un decálogo de actuación, de tratamiento de las noticias sobre violencia de género, donde se dice tranquilamente que lo que hay que hacer es manipular los datos, y estos acuerdos se firman con prácticamente todos los medios de comunicación de España. El control de los medios de comunicación siempre ha actuado como un poderoso virus epidémico que aliena lo más profundo del individuo, el pensamiento. Se subordina así la conciencia social, victimizando al grupo social que será beneficiado, y solidarizando al pueblo con la ejecución de métodos extremos. Métodos en los que se adoctrina, y que representan la erradicación de un mal, del que se culpa a un colectivo social, en todo su conjunto. Un mal sobredimensionado adrede, para enmascarar el verdadero fin perseguido. La imposición ideológica, como medio de obtención de privilegios por un colectivo, en detrimento de los derechos fundamentales del resto. La epidemia se asienta conquistando los puntos de control. En la ONU Mujeres, el país que más dinero da con diferencia es España. María Emilia Casas fue absuelta de serias acusaciones, pero sus tendencias y estrechas relaciones con el actual feminismo sí que resultaron evidentes. Inmaculada Montalbán es denunciada por amenazar al juez Francisco Serrano con retirarlo de su carrera por mantener un pensamiento desviado de la ideología de género. En poco tiempo, el juez termina siendo inhabilitado. Son solo algunos ejemplos de una larga lista.
La inmensa mayoría de la carrera judicial guarda silencio por miedo a ser represaliado como residente. Recordemos que, por ejemplo, el director del Instituto de Medicina Legal de Murcia ha sido cesado fulminantemente por decir también estos datos. De la investigación del CES sobre violencia doméstica en el año 2007, se desprendía que la alarma social estaba injustificada. A petición de los grupos feministas, el presidente del CES fue expulsado y el informe censurado. Ustedes han construido igualdad contra los hombres. ¿Se controlan y contienen las redes sociales? Víctima de desbocadas amenazas sociopolíticas, el diputado Toni Cantó hubo de retractarse ante todo el país, de datos detallados, en su Twitter personal, sobre unos sondeos presentados en tesis ante la Comisión Europea en el año 2010. Difundí datos no contrastados. Ahora mismo Pero estoy estos son falsos. en contacto, no están contrastados. Los datos contrastados no existen. Y es que algunos datos de esta tesis, realizada por el ex asesor del Consejo General del Poder Judicial José Luis Sariego, se encuentran a la espera de actividad política española, en Europa, respecto a su cotejación. Pero, ¿cuál sería entonces el leitmotiv? Es ya indiscutible que el poder otorgado al lobby feminista hace muy arriesgado e infructuoso cualquier pronunciamiento significativo en su contra. Y que en lo respectivo a las fuerzas políticas, los colectivos de mujeres mantienen el global del voto femenino, derecho personal e intransferible, como rehén. Esto lo que es simplemente justificar una industria que hay detrás que mueve miles de millones de euros. Miles de millones de euros. Una cantidad descomunal de instituciones y organizaciones para la mujer se nutren del dinero público. Solamente el primer plan de igualdad de oportunidades es el equivalente al 5,8 veces el presupuesto del Ministerio de Trabajo. No parece haber dudas, según las fuentes utilizadas, en que la cantidad de dinero público destinada a políticas de género supera a la que se necesitó de Europa para el rescate bancario. ¿Dónde va todo ese dinero? A los maltratados no. Se lo quedan un montón de gente, entre otros partidos políticos. La financiación en esta materia se obtiene en atención a parámetros de números de denuncias. O sea, no estamos hablando de procedimientos ni medidas de protección, ni estamos hablando de una sentencia. No, no, el simple hecho de la denuncia es el que mide también la financiación en esta materia. En esta revista especializada, se muestra la lucha contra la violencia de género, como vía utilizada para conseguir fondos europeos, no al contrario. Hay mucho dinero en juego y mucha corrupción. Les están diciendo que la primera vez que alguien las grite, vayan corriendo a denunciar. A la primera señal de malos tratos, llama. Solo un ínfimo porcentaje del dinero va a parar a las víctimas, pero es suficiente para un sinfín de prestaciones y ayudas para denunciantes. Incluso, denunciando a un ex marido muerto. El Código Penal dice que si mi pareja me coge del brazo y no me causa lesión, eso es delito, castigado con meses de prisión. El 90% de las denuncias por malos tratos, qué casualidad, se presentan dentro de un proceso de divorcio. El objetivo es clarísimo. Cuando uno ha sido denunciado por malos tratos, se bloquea automáticamente la capacidad de ver a los hijos, se bloquea la posibilidad de volver a casa y además se convierte uno automáticamente en un generador de dinero para la expareja. Abogados, jueces y fiscales alertan que la inmensa mayoría de las denuncias son falsas o infundamentadas, y que la mayor parte de las escasas condenatorias carecen de garantías legales.
Es algo en lo que no podemos ceder. El gobierno lo niega, con una menesterosa revisión reducida a las audiencias provinciales. Es como decir, si queremos probar que no hay pobres en Estados Unidos, hagamos una encuesta en Beverly Hills. Sí, el resultado de la encuesta es que no hay pobres en Estados Unidos. Mientras, ha detenido a 18 personas pertenecientes a una red que presentaba denuncias falsas por violencia de género para cobrar así ayudas públicas. Las ideologías no pueden sustituir a los datos. ¿se investigará debidamente al respecto? ¿O se intentará conseguir más condenas para próximos informes? Entretanto, el índice de feminicidios de pareja no merma en absoluto. ¿Pero por qué saco este gráfico? Porque no tiene una relación directa con si Hombre, había lo que, perdóneme, ley lo- o no. Unos juzgados absolutamente atascados, a las que están realmente maltratadas en medio de aquella vorágine, no se las atiende debidamente porque no se puede. 450.000 varones que en los últimos 5 años han sido sometidos a medidas cautelares y luego han resultado ser inocentes. Una mujer solo tiene que apretar un botón, y sin prueba ni evidencia, solo con su palabra, el hombre es enviado directamente a prisión. Y te mantiene, pues el máximo son 72 horas en el calabozo. Tú no sabes lo que está pasando fuera. No puedes entrar en tu casa, ni tu abogado tampoco, no puedes recabar documentación y demás que acredite que lo que dices es cierto. Cuando por fin el denunciado es presentado ante el juez, lo hace como presunto culpable. Y él debe demostrar su inocencia. Pero en los últimos años, la palabra de una mujer en España equivale a la verdad. Y esto es una barbaridad, como un templo. Es muy habitual que el abogado de turno te aconseje que reconozcas que eres culpable, porque así te van a rebajar la pena, no tienes antecedentes, sales a la calle. En el estado que estás, tú firmas, venga, salimos ya, ¿dónde hay que firmar? Y luego cuando sales fuera dices, venga, ¿y ahora cómo lo arreglamos? Vamos a recurrirlo y tal, y el abogado te dice, no, esto ya no tiene recurso, esto ya es firme, es para siempre, porque tú has reconocido que eres culpable. Y es que además, es que tu exmujer lo va a utilizar en tu contra. Tu propio padre ha dicho que es un sinvergüenza maltratador. Si el padre graba los encuentros como único medio para defenderse, el juzgado de familia suele entender en él una actitud acosadora. Y es que, cuantos más procesos y sentencias se analizan, más se confirma una realidad generalizada, y que en absoluto se ciñe a casos de presunta violencia. Quiero hacer un llamamiento a las mujeres a que renuncien a los privilegios que nos otorga el sistema judicial español por el hecho de ser mujeres. De hecho, excepto muy rara vez, la custodia se entrega siempre a la madre, y se decreta la práctica desaparición del padre. Nuevamente, de modo incongruente con la realidad social detectada, ya que los informes íntegros, rigurosos y no viciados de origen, corroboran que la madre biológica es la mayor perpetradora del maltrato infantil. Y yo también, pero ahora mismo no puede ser. Por otro lado, analizando los microdatos del INE, se comprueba que actualmente, el tiempo invertido por ambos cónyuges en el cuidado de los hijos es bastante similar. Y está demostrado que el vínculo afectivo, que no es físico, se crea con el progenitor que lo cuida y está con él. Sin embargo, cuando el mayor lazo afectivo se crea con el progenitor varón, se destroza la relación con criterios contradictorios. Yo lo he hecho por coherencia personal, por amor y por dignidad. Si la mujer no trabaja por cuidar de los hijos, se le otorga la custodia directamente. Pero si es el hombre, se le niega por falta de solvencia. No me quiero ir, papi. No me quiero ir. Si la mujer es dejada en la indigencia, fuera del hogar, y se le niega a ver a su hijo, el hombre acaba en prisión. Si es al revés, no se valora el delito en supuesto interés del menor, considerando su costumbre a la madre, aun cuando no resulte así, y tras dilatar y retrasar el proceso sin lícita justificación. Vuestros hijos hoy tienen unos derechos que van a perder cuando lleguen a la mayoría de edad por el único hecho de haber nacido con sexo masculino. La negación de contacto durante meses o años, maltratos, abusos o manipulación de los hijos, son omitidos habitualmente cuando contraindican la custodia materna. Los derechos del menor quedan supeditados a los privilegios de su madre, la mujer.
La cercanía de la familia extensa y el tiempo disponible, importantísimos factores, no se consideran si no la benefician a ella. Y el padre queda relegado a 4 días al mes, a pensiones, viajes y gastos de por vida, que no puede asumir. Aunque ella goce de mejor economía. Cáritas Diocesana dijo hace unos 8 años que el 80% de los hombres que visitaban sus comedores benéficos eran hombres separados, muchos de ellos hasta sin techo. El Ayuntamiento de Granada hizo lo mismo y le salió la misma cifra. El Ayuntamiento de Barcelona. Según los datos del INE al respecto, la ruptura familiar hacía pasar de 6 a 38 la tasa de suicidios masculinos, comenzando a dispararse con la aplicación de la llamada discriminación positiva. Con la intervención del Instituto de la Mujer, se eliminó este cómputo, cuando ya entonces multiplicaban los posteriores por desahucio. La desesperación es el denominador común histórico del suicidio. Por respeto a mi padre y a mis abuelos y al hombre al que amo y a todos los hombres maravillosos que hay en mi vida. Ahora no pido más, verlo. Quiero que me reconozca aún que soy su abuela, que lo quiero y que quiero verlo. Y nada más. Se contabilizan a través del Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué es lo que ocurre? Hay 1.500 muertos en accidente de tráfico, que no consta como suicidio, y unos 1.000 ahogados. Hay 1.900 precipitados que no constan como suicidio. Yo estoy seguro que muchos la causa de la muerte es un suicidio. Si no hay una nota de despedida y nadie le ha visto que ha saltado, ante la duda, los forenses y los jueces lo que dictaminan es un accidente. No existe error en decir que en España, las muertes de varones a causa de la aplicación de la perspectiva de género, se cuentan tras el silencio. Por millares. ¿Podrá el mundo perdonarme alguna vez? Eso espero, dijo suavemente. Eso espero. Siéntate cómodamente, porque lo que vas a ver a partir de ahora es de cine. Y te aseguro que no le va a fallar el género. Mamá, ¿por qué a mi papá no le dejaban estar conmigo aquí si ahora en el cielo le dejan verme todos los días? Yo qué sé. Mamá, ¿y mi papá? Si nos podía dar dinero porque dormía en el coche. Pues cosa suya. ¿Y cuando yo tenga novia también iré a la cárcel? No, porque tú nunca vas a pegarle a tu novia. Pero si papá nunca te ha pegado, ¿no? Hombre, no, pero me insultó y me empujó. Anda, ¿y tú también? Entonces tú también tendrías que haber ido a la cárcel.